Hoy en Date un Respiro nos vamos a centrar nuevamente en una enfermedad de las llamadas raras o poco frecuentes. Es probable incluso que no la conozcas. Se trata de la esclerodermia, una patología crónica y autoinmune de carácter reumático. Topamos una vez más con una patología debida a un fallo del sistema inmunitario que provoca que el organismo de alguna manera se ataque a sí mismo. En este caso se traduce en un endurecimiento de la piel y de otros órganos del cuerpo. El caso más frecuente es que sea localizada, que afecte solo a la piel, pero la esclerodermia puede ser también multisistémica, ya que puede implicar a casi cualquier órgano, especialmente al pulmón, el corazón, el tracto digestivo y el riñón, y a varios de ellos a la vez. Como decíamos, hablamos de una enfermedad poco frecuente, ya que afecta a 3 de cada 10.000 habitantes. Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 30 y los 50 años, y afecta mucho más a mujeres que a hombres, en una proporción de 4:1. Como sabes, desde FENAER y por supuesto desde este podcast, damos una gran importancia a extender el conocimiento sobre estas enfermedades llamadas raras. Por un lado, para aumentar la concienciación sobre ellas y que así sean más comprendidas y más tenidas en cuenta respecto a la atención de sus pacientes y a la investigación. Y por otro lado, para que puedan ser más clara y rápidamente identificadas por los propios afectados, lo que ayudará a un diagnóstico temprano. Con este objetivo, en este nuevo episodio de Date un Respiro, vamos a saber más sobre la esclerodermia, coincidiendo además con el Día Mundial de esta enfermedad que se celebra este 29 de junio. Y lo vamos a hacer hablando con dos expertos, la doctora Maika Freire y la paciente Irene Martín. Te invito a que escuches lo que nos van a contar. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. El diagnóstico temprano es fundamental en cualquier enfermedad. Cuanto antes tengamos diagnosticada la patología, antes podremos ponerle remedio y este será más efectivo. En el caso de la esclerodermia sistémica hay que tener en cuenta además que la afectación pulmonar empieza a desarrollarse antes de que aparezcan los síntomas, por lo que es importante descartar cuanto antes esta afectación en el proceso de diagnóstico. Afectación que se manifiesta en forma de fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. La esclerodermia puede ser incapacitante y afectar a la vida diaria de quien la sufre, lo que tiene repercusiones emocionales en el paciente y también en sus relaciones laborales y en sus relaciones sociales. Para entender esto mucho mejor, hoy contamos con un testimonio de primera mano, el de Irene Martín, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerodermia, que nos puede transmitir su propia experiencia como paciente. Y con ella nos acompaña también la doctora Maika Freire, del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela y miembro del Comité Científico de la Asociación, que nos va a ofrecer el punto de vista médico sobre la esclerodermia en sí, sus características, síntomas, cómo se diagnostica y qué tratamientos hay disponibles. Doctora Freire, Irene, bienvenidas a Date un Respiro y muchísimas gracias a las dos por haber venido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí, Estamos tardes. encantados de vuestra presencia. Vamos a comenzar por definir qué es, doctora, exactamente la esclerodermia y qué es lo que produce esta enfermedad en nuestro organismo. Bueno, pues la esclerodermia o esclerosis sistémica, se puede llamar de cualquiera de las dos formas, es una enfermedad autoinmune sistémica, es decir, es una enfermedad en la que la inmunidad se equivoca y en vez de atacar lo que tiene que atacar, que es lo externo, pues ataca lo interno y bueno, produce dentro de la persona que lo padece varias cosas
Lo primero que lesiona son los pequeños vasos, el endotelio de los vasos del organismo, y produce también inflamación y fibrosis. Una fibrosis que va a acabar perjudicando o dañando a diversos órganos. Muy variable la afectación entre enfermo y enfermo. ¿Y es habitual la afectación al pulmón? ¿Y qué problemas respiratorios puede ocasionar? Es uno de los órganos que mayormente se afecta en los pacientes con esclerosis sistémica. Casi la mitad de los pacientes con esclerodermia tiene afectación pulmonar en forma de fibrosis pulmonar. Y pues del 10 al 15% puede llegar a desarrollar a lo largo de la enfermedad lo que llamamos hipertensión pulmonar. ¿Cuándo habría que consultar al médico, doctora? Es decir, ¿cuáles son aquellos síntomas que deben ponernos en alerta? Y también, pensar en qué tipo de especialista, a qué tipo de especialista debemos acudir. Como decía antes, Sí. uno de los primeros procesos que ocurren en un paciente con esclerodermia es la afectación de las pequeñas venas, las venas muy distales. Entonces, uno de los síntomas que ocurre con más frecuencia al principio de la enfermedad es lo que llamamos fenómeno de Raynaud, que es que nuestras manos se ponen blancas o azules con el frío. Eso ocurre en más del 95% de los pacientes muy al principio de la enfermedad. Entonces, quizás ese sea el síntoma que debe alertar a las personas, aquellas personas que padecen un fenómeno de Raynaud muy intenso, deberían consultar con su médico de familia y ya él pues organizará una consulta de si ese fenómeno de Raynaud tiene importancia o no, porque hay muchos que no lo tienen. Y si le parece que puede estar en el contexto de una esclerosis sistémica, entonces se pondrá en contacto con distintos especialistas, los especialistas más generalistas que llevamos a los pacientes con esclerodermia en España son fundamentalmente los reumatólogos y nosotros que somos internistas de las unidades de autoinmunes, y a partir de nosotros que acompañaremos al paciente a lo largo de toda su enfermedad. Si vemos que hay algún órgano que se afecta de forma primordial, pues a lo mejor tenemos que consultar con algún otro especialista a lo largo del seguimiento. Es un síntoma claro cuando se da, nos comentabas, doctora, en el 95% de los casos, ¿no? Pues vamos a saber si en el caso concreto de Irene Martín fue así o no, o fue una excepción. Irene, ¿cómo fue? ¿Qué síntomas tuviste en un principio que te hicieron consultar con el médico? Pues efectivamente, como dice Maika, en mi caso los primeros síntomas fueron muchos dolores articulares, provocados fundamentalmente por la inflamación de articulaciones que no conseguíamos controlar de ninguna manera. De rodillas, hombros, tobillos, todas las articulaciones. Esa inflamación iba acompañada de un cansancio extremo y muchísima fatiga respiratoria, que ahora, claro, me doy cuenta de por qué todos estos síntomas. Y también empezaron a aparecer esos síntomas de síndrome de Raynaud, que ahora le ponemos nombre, pero cuando te empieza a ocurrir no tienes ni idea de qué es lo que te está pasando. Se te ponen los dedos morados, se te congelan por esa enfermedad distal que comenta la doctora, se cierran los vasos sanguíneos de los dedos, de las extremidades, y literalmente se te congelan y se te ponen morados. Esto acompañado de dolores articulares e inflamación general, pues provoca un cuadro que cuando no conoces la enfermedad, ahora sí que sabemos que son síntomas de la esclerodermia, pero cuando te empiezan a ocurrir, lógicamente no sabes qué es lo que te está pasando. Y empiezas ese proceso de búsqueda de diagnóstico. ¿Qué tipo de esclerodermia padeces, Irene? Yo padezco esclerodermia sistémica. Sistémica. Y aparte de todos esos síntomas que hemos comentado, que fue como empezó la andadura del diagnóstico, ahora mismo tengo afectación pulmonar, afectación digestiva, en el sistema digestivo, y bueno, muchas cosas que acompañan a la esclerodermia, como ese síndrome de Raynaud, síndrome de Sjögren, trastornos del sueño, fatiga, cansancio.
¿Y todo eso cómo afecta en tu día a día? Esa fatiga, ese cansancio, ¿supone alguna limitación, por ejemplo, en tu vida diaria, en cosas Sí, pequeñas que para ti, sin embargo, son muy grandes? sí, afecta a cualquier momento de tu vida diaria. No podemos decir, lo noto por las mañanas o por las tardes o cuando hago determinada cosa. Tienes que convivir con ello. Es una cosa de minuto a minuto. La afectación pulmonar no puedes desprenderte de ella en ningún momento, porque esa fatiga o esa dificultad respiratoria, en cualquier mínimo esfuerzo, lo notas, con lo cual convives con ello 24/7, que digo yo, y el resto de afectaciones, como por ejemplo la digestiva, a mí me supone limitaciones desde el momento en el que no puedo comer lo que yo quisiera. Para planear cualquier salida, cualquier comida, cualquier cena, siempre tengo que estar pensando en qué puedo y qué no puedo comer, a qué sitios puedo y no puedo ir. Es algo continuo. A partir de qué hora no puedo comer porque sé que ya no voy a poder hacer la digestión y no voy a poder dormir, todo lo que conlleva. Entonces sí, es una enfermedad con la que convives no diariamente, sino, no sé cuál sería la palabra para decir minutamente o es Minuto a en minuto, ¿no? todo, sí, en todo Tomando todo momento. tipo de precauciones, Irene, ¿no? Eso es, Decías, a partir de determinada hora ya no puedo comer eso hasta que no es. hago, digamos, la digestión que se decía, ¿no? Y antes, incluso antes de salir de casa, tienes que pensar si en el bolso llevas los guantes, si llevas una bufanda, porque como baje la temperatura 4 o 5 grados, los dedos se te empiezan a congelar, qué calzado llevas, si va a llover, si no. Tienes que vivir continuamente preparada para la enfermedad. Es tremendo, ¿eh? Irene, estamos hablando de un tipo de esclerodermia, hay más. ¿Qué características, doctora, tienen estos tipos y qué evolución podemos esperar de cada una de ellas? Realmente estamos hablando de esclerodermia, y la esclerodermia no solo es la esclerosis sistémica, que es la que puede afectar a órganos internos. Hay un subtipo de esclerodermia que es la esclerodermia localizada, en la que solo es la piel la que está afectada, ¿no? Aquí estamos hablando de esclerosis sistémica, esclerodermia sistémica, y la esclerodermia sistémica también hay varios tipos de ella. Los dos fundamentales es lo que llamamos esclerodermia limitada y esclerodermia difusa. En la esclerodermia limitada, la afectación de la piel es más distal y más discreta. La esclerodermia difusa, la afectación de la piel es del cuerpo entero, tronco incluido, y la difusa es como más rápida en su evolución y como más agresiva generalmente. Aunque en la esclerodermia limitada también puede haber afectación visceral importante, ¿eh? Es donde aparece, por ejemplo, con más frecuencia la hipertensión pulmonar. Hablemos del diagnóstico. ¿Pueden pasar desapercibidos los síntomas para el paciente o confundirse con otras patologías y, por tanto, retrasarse ese diagnóstico? Sí, de hecho ocurre muchas veces, Sí, sobre todo en los subtipos que hablábamos de la esclerodermia limitada, en la que la afectación de la piel es más discreta y llama menos la atención. claro. Pues, muchas veces esas personas, bueno, pues se acostumbran a que sus dedos se pongan blancos o azules con el frío, no le dan mayor importancia, ¿no? Y pueden pasar 10, 20 años hasta que consulten a su médico y pasan desapercibidos porque fenotípicamente no llaman la atención, ¿no? Y cuando consultan a veces es ya porque tienen alguna víscera importante afectada, ¿no? Como el pulmón, como el corazón, como el tracto digestivo, como el riñón. En tu caso, Irene, ¿ese diagnóstico llegó pronto o tardaste en saber lo que tenías? Pues el diagnóstico fue muy complicado. Como he comentado antes, los primeros síntomas era una inflamación articular, por lo que hubo muchas opiniones al respecto. Hace ejercicio, pierde peso, bueno, de todo tipo, hasta que, bueno, pues una doctora conjugando el dolor articular con el síndrome de Raynaud, se pidieron unos análisis, esos anticuerpos que aparecen cuando se tiene esta enfermedad salieron positivos, pero con todo y con eso el primer diagnóstico fue erróneo, no fue de esclerosis sistémica, fue de lupus.
Se puso un tratamiento que, aunque pueda parecer una enfermedad similar por ser también autoinmune, no controla los síntomas de esta enfermedad de la misma manera. Son enfermedades distintas, por lo que quizá desde que tuve el diagnóstico de lupus hasta que se cambió a esclerodermia y se confirmó y pudo tratarse bien, quizá en un principio fueron 2 años hasta llegar al lupus y otro año o año y medio más hasta confirmar la esclerodermia y Es un poder tiempo ponerle un sí, sí. tratamiento adecuado que controlase los síntomas. Es un tiempo considerable, ¿no, Irene? Para el que lo sufre, sí. Bastante. ¿Y cómo fue esa primerísima reacción al saber que tenías la enfermedad? Entiendo que no habías oído hablar de ella antes del diagnóstico, claro. No, no había oído hablar nunca de ella y fue un diagnóstico muy duro, fue un golpe muy duro porque de repente tienes una enfermedad crónica sin tratamiento y sin ninguna previsión de cómo va a evolucionar. En ese momento tampoco sabes hasta qué punto ni qué órganos tienes afectados, porque una vez que se diagnostica es cuando empieza la batería de comprobación de todos los sistemas, pulmones, corazón, sistema digestivo, es cuando se empiezan a hacer todas las pruebas. Con lo cual, en el momento que te dan el diagnóstico, no tienes ni previsión de evolución, ni tratamiento. Es un golpe muy duro. Sí. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Hablemos precisamente, Maika, de eso, del tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué se consigue con ellos? ¿Puede curarse o reducirse al mínimo los síntomas? Bueno, pues por desgracia realmente en estos momentos aún no podemos decir que existe un tratamiento curativo, ¿no?, para la esclerodermia, porque no lo hay. Pero sí lo que ha habido es un avance enorme en los últimos años en cuanto a tratamiento de las manifestaciones viscerales. Yo llevo como 15, 20 años tratando enfermos con esclerodermia y de cuando yo empecé ahora ha cambiado el panorama muchísimo mejor, porque en estos momentos tenemos una batería de fármacos que ayudan muchísimo a minimizar lo que es la afectación visceral de la enfermedad. Uh-huh. ¿Y hay una forma de prevenirla? Si la hay, no la conocemos. Realmente tampoco sabemos por qué nos viene esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad con un origen muy oscuro. Sabemos que hay, bueno, pues un sustrato genético que lo favorece. Y hay personas que nacen ya con una genética que favorece que pueda aparecer esto. Y después hay teorías sobre agentes externos que pueden hacer que aparezca en estas personas predispuestas la enfermedad, pero no tenemos realmente claro cuáles son estas causas. De lo más estudiado son la presencia de la exposición a tóxicos. De hecho, yo he hecho estudios en ese sentido. Sí que se sabe que, por ejemplo, en los hombres es difícil que aparezca esclerodermia. De hecho, en los hombres solo 1 de cada 10 pacientes con esclerodermia es hombre. Es mucho más rara la enfermedad en hombres. Y en hombres casi siempre, no siempre, pero casi siempre aparece un tóxico relacionado, una exposición a un tóxico relacionado. Lo más característico es el sílice. Por ejemplo, nosotros en Galicia tenemos canteras de granito y tenemos muchos enfermos con esclerodermia varones que trabajaron en esas canteras y que han respirado ese polvillo. Y creemos que ha sido importante en el inicio de su enfermedad, pero después hay muchas otras personas que no sabemos por qué les ha aparecido. Claro, porque los avances en investigación, que imagino que irán por ahí, ¿no? Aparte de la búsqueda de un tratamiento, en la búsqueda de una manera de prevenir esta enfermedad rara, ¿por dónde van? ¿Hay un futuro esperanzador más o menos o de unos años para aquí estamos prácticamente estancados en la investigación? No, hay investigación en genética, en epigenética, que es como los factores exógenos influyen sobre nuestra expresión de proteínas, ¿no? Hay muchos grupos de investigación en este sentido. Yo creo que
en unos años vamos a ver cambios, ¿eh? Vamos a entender mejor por qué aparece la enfermedad y, por lo tanto, vamos a abrir puertas a fármacos nuevos y a formas de intentar evitar que aparezca la enfermedad. Ojalá, ojalá que así sea y que todo lo que decimos en este episodio de Date un Respiro, Irene, Maika, quede invalidado dentro de poquito tiempo por el resultado de esa investigación. Tengo un par de preguntas más para las dos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el papel de las asociaciones de pacientes, como es en este caso la Asociación Española de esta enfermedad. ¿Cómo ayuda en la práctica a pacientes como tú, Irene? Bueno, yo en mi caso tengo que decir que el papel de la asociación fue fundamental. Para mí me dio la luz de estar completamente perdida y aunque los familiares te apoyan, ellos tampoco conocen la enfermedad. Entonces, lógicamente, en el momento que encuentras una asociación de pacientes como tú, que te comprenden, que desde el minuto cero saben por lo que estás pasando y están involucrados en ayudar, en mejorar la calidad de vida de los que padecemos esta enfermedad, es fundamental. Para mí ha significado, la verdad, un cambio de vida radical. Maika, veo que asientes. Estoy completamente de acuerdo. Yo no lo he vivido como enferma, ¿no? Pero sí que acompañando a mis enfermos he visto que les ha ayudado mucho el tener una referencia, el no sentirse solos, el ver que hay más gente que tienen esa enfermedad, que cuando se la dices por primera vez la cara es de perplejidad porque no la suelen conocer. Entonces ven que no están solos. Y por otro lado, también es importante que asociaciones como la Esclerodermia y muchas otras, ¿verdad? Filtren la información que los pacientes deben recibir de sus enfermedades, ¿no? Porque nosotros sabemos que en estos momentos Internet es una herramienta estupenda para buscar información, pero que tiene muchísimos problemas de sesgos, y que una persona que no tiene formación médica puede buscar en Internet información sobre su enfermedad y complicarse la vida, ¿no? Porque bueno, pues puede leer cosas que no son correctas o información no correcta, información no filtrada, y sin embargo las asociaciones de pacientes con enfermedades realmente tienen una preocupación enorme en cuanto a formar a sus asociados y a los afectados por la enfermedad en la misma, ¿no? Para que sepan reconocer síntomas, entiendan por qué tienen la enfermedad, cómo ayudarse, cuándo pedir ayuda, etcétera, etcétera. Así es. Por último, os quiero pedir un consejo, tanto desde el punto de vista médico como de quien ya sufre esta enfermedad, para quienes hayan recibido recientemente ese diagnóstico. Pues podemos comenzar por ti, Irene. Un último consejo o algo que no hayamos tratado en este episodio y que sí te apetece abordar. Bueno, yo les diría que el diagnóstico es muy duro, pero que tienen que saber que no están solos, que desde la asociación se les va a apoyar desde muchos ámbitos. El psicológico es uno de los más importantes, quizá, para asumir ese tratamiento, comprender lo que nos está pasando y pedir esa ayuda que necesitamos. Y tener muy claro que siempre desde la asociación toda la información que se va a proporcionar es información filtrada por médicos, por científicos y sin querer, no sé cómo expresarlo, siempre desde la pulcritud de la información, no queriendo exagerar ni divulgar cosas que no son correctas, pero sobre todo que tengan en cuenta ese apoyo que tienen y que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Nos parece muy interesante que hayas incluido, Irene, aunque sea casi al final del episodio, el factor psicológico, ¿no? La ayuda psicológica, que como toda enfermedad que puede provocar serios trastornos a la vida de quien la sufre, es necesaria e imprescindible, y a veces no reparamos en su importancia, ¿no? Y Maika, un último apunte, por favor. Simplemente dar un mensaje de esperanza. Es una enfermedad que realmente a nadie nos gustaría estar enfermo ni tener una enfermedad crónica, evidentemente, ¿no?
pero es una enfermedad que su diagnóstico ahora no tiene nada que ver con hace 20 años y yo espero que dentro de 20 haya pasado en la historia el hecho de que sea una enfermedad crónica. Irene Martín, Maika Freire, ha sido un placer, de verdad. Lo habéis hecho fantástico, fantásticamente bien, porque hemos entendido absolutamente todo. Y a veces es difícil, en ese tipo de enfermedades, entender todo aquello que nos cuentan nuestros invitados o invitadas. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Siempre lo decimos, hay enfermedades raras por poco frecuentes, pero quienes las sufren no son ni deben ser tratados como pacientes raros. Y para ello, para generar comprensión y empatía y para contribuir a que esas patologías obtengan los recursos necesarios para avanzar en su investigación y en su atención, es primordial divulgar su conocimiento. Eso hemos intentado hacer hoy en este episodio de Date un Respiro y creo sinceramente que las explicaciones de la doctora Freire y el testimonio de Irene Martín han contribuido mucho a conseguir ese objetivo. Una contribución que les agradecemos enormemente. Esperamos que esta tertulia te haya resultado interesante. Ya sabes que si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes hacérnosla llegar a través de la propia plataforma desde la que nos estás escuchando, de la página web de FENAER o a través de correo electrónico. Te voy a dejar ya con Gracia, nuestra peculiar amiga tan forofa ella de la información sobre salud respiratoria y también de ponerle una nota de humor al tema por muy complicado que sea ese asunto. Pero antes te envío como siempre un saludo de FENAER y del equipo que hace posible este contenido. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la edición y la realización, Martiño Suárez y Olga González en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y quien te ha estado hablando, Luis Fraga. Llega Gracia y como suele decir ella, hasta la próxima si no nos vemos antes. Adiós. A partir del mesénquima embrionario. ¿Perdona? A ver, mesénquima embrionario. ¿Mesénquima embrionario? Esto... Ya sé que yo siempre te digo que la información es clave en esto de la salud, que hay que estar muy bien informados para conocer las enfermedades, para prevenirlas, tratarlas mejor y tal. Pero te tengo que confesar una cosa. Yo creo que esto se me está yendo de las manos. Sí. Es que, verás, una es curiosa por naturaleza, ¿ya ves? Pero curiosa de saber, ¿eh? No de curiosear por curiosear. Vaya, curiosa pero no cotilla, como la del quinto. El caso es que, claro, me pongo a buscar información y que me lío. Sí, por ejemplo, estaba ahora yo aquí intentando ilustrarme sobre la esclerodermia, que como es una de esas enfermedades que llaman raras, pues quería yo saber más y me he puesto a mirar. Así de primeras me he ido a preguntarle a la Wikipedia. A la Wikipedia, sí, que viene siendo como preguntarle a un cuñado, pero en internet. Y leo que la esclerodermia es un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes fibrosantes del tejido conectivo. Toma ya. Ahí ya me he parado un momento, porque a ver, vale, es una enfermedad del tejido conectivo, sí, pero ¿qué rayos es el tejido conectivo, eh? Pues vuelta al cuñado de internet. Claro, que igual exagero un poco llamándole cuñado a la Wikipedia, porque tú buscas tejido conectivo en la Wikipedia y te sale un montón de texto. Y a mi cuñado, el más cuñado de todos, tú le preguntas qué es el tejido conectivo y lo más que te suelta es
Pues muy fácil, cuya la misma palabra lo dice, el tejido conectivo es el que conecta. Y de ahí no lo sacas. Igual es porque ese cuñado y yo conectar, lo que se dice conectamos poco, lo justito. Y no digo yo que sea tonto mi cuñado, No. Al contrario, en realidad yo diría que ese cuñado, fíjate, la inteligencia le persigue. Pero él es más rápido. Vamos, que es un inteligente asintomático. Claro que, pensándolo bien, voy a hablar yo de inteligencia, ¿sabes? Yo que busco información sobre una enfermedad en internet, así, al tuntún. Total, para leer en la Wikipedia esta, que el tejido conectivo es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir del mesénquima embrionario, originado a partir del mesodermo. Ya tenemos el lío armado. Que estoy pensando que en la próxima reunión familiar le tengo yo que preguntar a mi cuñado por el mesénquima embrionario y por el mesodermo también, a ver qué pasa. Que lo mismo no le saco más que un locualo, pero puede ser divertido. En fin, que con todo esto lo que he venido yo a reconfirmar es que cuando se trata de salud hay que buscar la información en fuentes fiables. Nada de preguntarle al cuñado ni a la Wikipedia. Lo mejor, los médicos. Y si no te puedes resistir a buscar en internet, al menos no te metas en cualquier página. Busca webs de médicos, de sociedades científicas, o la de FENAER, por ejemplo. O escucha este podcast, que siempre hablan expertos de verdad. Porque lo de confundir a Google con un médico es un peligro, te lo digo yo. Primero, que te puede pasar lo que a mí, que empiezas por una enfermedad y acabas en el mesodermo ese y se te pasa el día. Y segundo, porque, a ver, no somos médicos, así que muchas cosas se nos escapan, que a saber cómo interpretamos lo que leemos. Podemos acabar hipocondríacos perdidos, que igual buscamos unos síntomas pensando que tenemos una enfermedad y acabamos la mañana convencidos de que tenemos 5 o 6. Así que nada, informados sí, pero bien informados, ¿eh? ¡Hala! Hasta la próxima, si no nos vemos antes. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.